Mis queridos hermanos en el Señor, feliz domingo, domingo 11 del tiempo ordinario. Día litúrgico de San Antonio de Padua, por eso hoy nos acompaña su imagen, el santo más popular de la Iglesia, el que más pronto fue canonizado y uno de los más queridos por nuestro pueblo. Encomendemos a Dios, por intercesión de San Antonio en este Día del Señor, todas nuestras vidas, nuestras familias, nuestras necesidades humanas y espirituales, y ofrecemos de manera muy especial esta Eucaristía por el fin de esta pandemia y la salud de nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Señor resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis amados hermanos, antes de participar de la fiesta del Señor, reconciliémonos con Él y pidamos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este Día del Señor, alabémosle por su grandeza con el himno del Gloria. Te alabamos, te
Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente el mensaje de la palabra de Dios. Lectura del libro de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla a los árboles altos y ensalza a los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para su nombre. Oh Altísimo, proclamar por las mañanas tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. El justo crecerá como la palmera, se alzará como cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe, y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en desierto o en patria, nos esforzamos en agradarle, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria sea dada al Padre Creador. Gloria sea dada al Hijo Redentor. Gloria sea al Espíritu de amor. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: el reino de los cielos se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también:
¿Con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta de las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hemos escuchado una palabra de esperanza para todos nosotros en este día del Señor. Retomamos el tiempo ordinario. Ya llevamos 2 semanas de tiempo ordinario, aunque los anteriores 2 domingos han sido de fiestas, con la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. Pero ya a partir de hoy, la liturgia empieza un ritmo de normalidad, de hablarnos de la cotidianidad de Jesús y de la cotidianidad de la vida. Por eso el color verde, que es el color de la naturaleza, de la normalidad, de lo cotidiano. Hay una esperanza muy hermosa en la primera lectura. Nos dice el Señor a través de Ezequiel: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna, que la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Y luego allí vendrán las aves, etcétera, a vivir de esas ramas. Así es como Dios hace las cosas, mis queridos hermanos. De lo más pequeño, de lo más humilde, saca lo más grande, saca lo más hermoso. Y la historia de la salvación está marcada precisamente por eso. Si leemos la historia sagrada, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos de dónde Dios se hizo un pueblo, de un pequeño conglomerado de personas. El pueblo de Israel que estaba disperso, y Dios lo agrupó, lo ordenó, lo llevó por medio del desierto y le dio la tierra prometida. Y de allí se sacó Dios un pueblo que vivió el destierro en Babilonia. Ese pueblo vivió muchas calamidades, sin embargo, Dios lo hizo su pueblo. Eso mismo lo vemos en la vida de María. ¿Quién era María? Una humilde muchacha nazarena, sencilla, desconocida, y Dios a través de ella estableció su proyecto de la llegada del reino de Dios a la tierra. Con el sí de María, Dios hizo nueva toda la historia de la salvación y nos trajo a Jesucristo el Salvador. De lo más desconocido, de lo más humilde, de lo más lejano, de lo más callado, Dios hace grandes cosas maravillosas. Si analizamos nuestra vida, muy posiblemente en nuestro camino, en nuestra vida personal, ha sucedido lo mismo. Cómo Dios desde lo humilde, desde lo sencillo, desde nuestras limitaciones humanas, Dios hace también grandes cosas, mis queridos hermanos. Todo ser humano tiene valores, tiene dones, tiene virtudes que son muy grandes, pero que muchas veces están así como escondidas. Y cómo a veces Dios, como lo dice Jesús también en el Evangelio, empieza a hacer una grande cosa a través de una siembra, como ese hombre que siembra y él sin estar pendiente, ella va creciendo sola y cuando se viene a dar cuenta tiene un árbol frondoso. O esa semilla de mostaza que sin duda es la más chiquitita de la siembra, pero cuando crece da unos frutos impresionantes y se convierte en un árbol frondoso. Eso mismo sucede en la vida de cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios? Cada uno nació en un lugar, cada uno empezó desde el anonimato y desde el desconocimiento. Cada uno fue aprendiendo. Lo bonito de nuestra vida es que nosotros no nacemos aprendidos. Nuestra vida va en proceso. Todos hemos pasado por la primaria, todos hemos tenido nuestras dificultades. A mí me costaban muchísimo las matemáticas, por ejemplo. Esa fue mi cruz en primaria y en secundaria.
Me iba bien en todas las demás materias, pero en matemáticas, mi mamá me tenía que pagar profesor particular, etcétera, y a duras penas y a trancazo limpio fue que yo pude ir pasando en las materias de que tenían que ver con las matemáticas. Cada uno de nosotros ha tenido sus dificultades en el camino, pero cuando vienes a ver, Dios hace obras grandes y maravillosas. Y yo mismo lo digo desde mi sacerdocio, del cual yo me siento indigno. Dios empezó mi vocación desde lo sencillo, desde lo callado, desde lo anónimo. Y hoy veo las grandes cosas que a través de mi ministerio Dios hace. No yo, sino a través de mi ministerio. Porque Dios empieza a producir frutos que vienen originados de una semilla muy chiquita. No te desesperes, atención a lo que voy a decir. No te desesperes cuando sientes que no se te dan las cosas en el momento. No te frustres cuando sientas que no te han funcionado las cosas en su momento, porque las cosas son, como dice el Evangelio de hoy, poco a poco. Si tú estás estudiando, si tú te estás esforzando, dale con calma. Disfruta cada día, no te angusties. Hay gente que piensa dentro de 5 años y ya está angustiada por verse graduado, por verse trabajando. Poco a poco. La pandemia, si algo nos ha enseñado, es a ir poco a poco y a no afanarnos. Tuvimos un año ahí de encierro que parecía improductivo y hay gente que lo aprovechó. O sea, todo depende de cómo tú miras la vida y la óptica que le das al momento que estás viviendo. Todo es aprovechable, atención, todo es aprovechable, hasta una situación de pandemia. Hay gente que aprovechó de meterle mano a su casa, de arreglarla un poquito, de compartir más con los hijos y con la familia ya que no lo hacía. Cada quien le sacó el provecho que pudo, como el reino de Dios, desde el silencio. La iglesia, por ejemplo. La iglesia es una familia universal, pero ¿cómo se articula la iglesia en su trabajo? ¿Cómo crece ese reino de Dios en medio de la gente? A través de esa religiosa que está dando catequesis por allá en el barrio o que está atendiendo un dispensario, a través de ese sacerdote que atiende esas comunidades lejanas. Yo tengo amigos sacerdotes que para mí son admirables, son unos héroes, que van de caserío en caserío los fines de semana acompañando a sus comunidades, instruyéndolas en la palabra, dándoles la Eucaristía, etcétera, ¿no? ¿Cómo va creciendo ese reino de Dios? A través de esa obra social de Cáritas o a través de esos laicos que también van llevando el anuncio de la palabra de Dios. ¿Y cómo comienza todo? Por una semilla pequeñita. Como cuando nosotros nacemos, que somos chiquiticos, y en la medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo destrezas, habilidades, y cuando venimos a ver, bueno, estamos dando unos frutos maravillosos. ¿Qué es lo más importante, mis queridos hermanos? Que en ese crecimiento Dios te vea feliz. Que no te sientas abandonado por el Señor, sino que al contrario sientas que en medio de ese proceso de crecimiento, que es como el reino de Dios, desde lo chiquito hasta lo más grande, tú sientas que es Dios el que está en medio de ese proceso y que es el que te ayuda a crecer. Que no tengas miedo a los retos de la vida, porque Dios te dio gracias inmensas y maravillosas. Y que en el fondo lo que quiere es tu felicidad y tu bienestar. Y por eso en el camino nos enfermamos, tendremos dificultades, tendremos situaciones duras y difíciles, claro que sí, pero ahí nos vamos levantando y va ese reino de los cielos también creciendo en medio de nosotros. Lo que no se nos permite como cristianos, mis amados hermanos, es ser improductivos. Lo que no se nos permite es quedarnos de brazos cruzados ante la realidad. Eso es lo menos cristiano que hay. Tenemos que hacer crecer ese reino en Venezuela, tenemos que hacer crecer ese reino en Colombia y en Ecuador. Tenemos que como cristianos nosotros tomarnos en serio nuestro papel y nuestra tarea, detenernos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para aportar para que ese reino de Dios crezca en mi país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Despertar. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, por ejemplo en Venezuela, más del 80% de la población es cristiana, católica o de alguna otra denominación, pero creen en Cristo.
Ustedes se imaginan si ese 80% llegara un momento y nos detenemos todos y nos ponemos de acuerdo todos juntos y decimos vamos a construir el reino de Dios en Venezuela. Vamos a poner a funcionar nuestra fe en nuestro territorio. O en Colombia, que el porcentaje es más o menos similar. O en Ecuador o en cualquiera de nuestros países, que nos detengamos un momento y digamos, nosotros somos una fuerza, somos mayoría, somos un grupo grande. Si nosotros hiciéramos lo que Jesús nos pide, de hacer fermentar ese reino, en nuestros países de seguro no hubiese corrupción, no hubiese hambre, no hubiese tristeza, no hubiese precariedad, no hubiese falta de fe. Lo que pasa es que estamos todavía, mis queridos hermanos, muy pasivos. No se siente. Tenemos que hacernos sentir más como creyentes. Como decía el Papa Francisco en el inicio de su pontificado, hacer lío, hacernos notar. El reino de Dios tiene que hacerse notar porque empieza chiquitico, pero después tiene que crecer y tiene que dar frutos. Y tiene que convertirse en un árbol frondoso donde vengan otros a anidar en sus ramas. Hoy el Evangelio nos invita a ser conscientes de eso. Y ejemplo de eso nos da el santo que hoy estamos celebrando. Su nombre de origen, de pila, Fernando. Su nombre cristiano, Antonio. Su nombre de religioso. Antonio venía de una familia acomodada, lo tenía todo, vivía bien, el siglo XIII, y conoció el proyecto de Francisco de Asís y se enamoró del estilo de vida que estaba revolucionando a Italia y a Europa en ese momento, con unos hombres que desde la pobreza radical, con hábitos de sayal, iban predicando a un Cristo amigo de los pobres, a un Cristo mendicante, a un Cristo sencillo, comparado con la opulencia, ¿verdad?, de la sociedad y de la iglesia de su momento. Ese estilo de vida enamoró a Antonio. Y él dijo que cuando vio pasar por allí los féretros de algunos que habían muerto mártires por allá en tierras lejanas predicando el Evangelio, él quería también hacer lo mismo. Y se fue para allá para que lo mataran, pero no, era la voluntad de Dios. Antonio estaba para predicar. Dicen que tenía un don de palabra impresionante. Convertía a la gente con su predicación, con su dulzura. Hablaba con tal sencillez y con tal amor sobre Dios que convencía a la gente. Y tan es así que lo único que se conserva incorrupto de San Antonio es su lengua, en un relicario. ¿Y por qué? Porque San Antonio la utilizó para enamorar a otros de Cristo, para hablarles de Cristo y de su amor. ¿Y qué nos enseña San Antonio? Al final de sus vidas, dice que era tan bueno, tan milagroso en vida, que la iglesia no tuvo otro remedio que canonizarlo directamente. Porque la gente apenas se murió, lo invocaban como San Antonio. Dice que era un hombre de la caridad, por eso en este día se bendice el pan y lo vamos a hacer. Porque San Antonio dicen que siempre andaba con un canasto repartiendo el pan y sacaba y daba y nunca se acababa, ¿no? Porque siempre se interesó por los más sencillos, por los más pobres, por ayudarle. Se interesó de ayudar a matrimonios que estaban destruidos, de aconsejar a las parejas jóvenes, por eso también en la cultura popular se le invoca para conseguir novio, conseguir novia, ¿no? Hay algunos que hacen algunas cosas que no son muy cristianas, ¿no? Como quitarle el niño o ponerlo de cabeza. No hace falta ponerlo de cabeza. O sea, San Antonio así derechito, tal cual como está, te escucha. Y si te portas bien y te acomodas un poquito y con la ayuda de San Antonio seguro consigues novio o novias, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final de su vida, ¿qué fue la marca que dejó tras de sí Antonio de Padua? Que murió muy joven, murió de 35 años. Siendo tan joven, dejó tras de sí las huellas de una persona que es la encarnación del Evangelio que hoy hemos leído, que empezó en su vida como una semilla, su fe, y que después él la multiplicó con su predicación, con su acción, con su apostolado, con su ayuda a los más necesitados, se convirtió en un modelo a seguir. Fue como esa semilla que después se convirtió en el árbol
que dio mucho fruto. Entonces vamos a hacer, mis queridos hermanos, la profesión de fe en este día para luego también bendecir el pan de San Antonio, que es un símbolo de la generosidad de Dios. Yo les invito a que si en su casa tienen el pancito allí, lo coloquen frente a su televisor para que esta bendición caiga sobre esos panes y puedan ustedes también compartir en este día, como es una tradición tan bonita, el pan de San Antonio. Entonces bendecimos el pan y luego profesamos nuestra fe y elevamos nuestras oraciones en este día dedicado también a honrar la memoria de uno de los santos más grandes de la Iglesia, San Antonio de Padua. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos, recoban mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados. Cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímanse encarcelados. Miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Ruega Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Amén. Pues vamos a bendecir ahora este pan que nos recuerda la generosidad y que también es signo de ese compartir. El pan se bendice y se comparte como expresión también de solidaridad con los hermanos, con los más pobres y de fraternidad. El Dios providente que todo lo creó para nuestro bien, esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, verdadero pan de vida, dígnate bendecir este pan, como bendijiste los 5 panes en el desierto. Haznos solidarios con el hambre de los pobres, para que, a ejemplo de San Antonio, compartamos nuestro pan con los más necesitados, imitando así tu generosidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en este día del Señor profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios por la Iglesia, que ha recibido la misión de sembrar el reino de Dios en el mundo, para que sea perseverante y paciente en su tarea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que colaboran en la educación y promoción de las personas, para que no se desalienten en su difícil empeño y respeten el ritmo del crecimiento de la buena semilla, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se sienten fracasados, sin ilusión en su vida, para que encuentren estímulos y sepan confiar y esperar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que seamos la buena tierra bien dispuesta y la semilla del reino de Dios, sembrada en nosotros, alcance su desarrollo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el fin de esta pandemia y la salud de los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Un momento de silencio. Podemos pedir la intercesión de San Antonio. Ofrezcan sus propias peticiones en la presencia de Dios.
Amado Padre, confiamos y esperamos en ti, que eres la verdad y la vida. Escucha nuestras oraciones, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso, el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan y el mismo vino que entre espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuya y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser entero, que es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo tu Iglesia, unificada imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y santos, San Antonio de Padua, el beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ante nuestro Padre providente que nos ama, que está siempre atento a nuestras necesidades, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo nuestro Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En el amor de Dios, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. comunión espiritual. Señor Jesús, ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti, y deseo que permanezcas conmigo para siempre. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Que sobre ustedes y sus familias descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Celestial y ante ella encomendamos nuestra vida y nuestro corazón. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te rezo mi cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Acompañados por Dios a vivir el Evangelio como hoy nos los ha pedido Jesús, siendo esa semilla que crece y que da fruto abundante, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Cristo, presente en el sacramento del amor. Yo quiero más de ti y habitar
Amado Salvador, te bendecimos y te damos gracias, porque nos ayudas a crecer y en medio de nuestro crecimiento estás tú. Nos invitas a ser esa pequeña semilla, esa pequeña rama que se siembra, pero que crece y es la más frondosa y la más grande de todo el huerto. Así queremos ser tus hijos en medio de este mundo, Señor, que necesita ser construido no desde la soberbia o desde el poder, sino desde la humildad de tu reino y desde tu propuesta de amor, de justicia, de paz y de misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a esta llamada y permítenos que vivamos de acuerdo a la realidad de este reino que crece, que se multiplica y que nos invita también a ser parte de él. Amén.